Bueno, el revuelo ha causado la querella del Servicio de Impuestos Internos contra SQM, donde se incluye al subsecretario de Gobierno Rodolfo Bayer. Desde el Partido Radical pidieron respetar la presunción de inocencia tras reunirse con el ministro Álvaro Elizalde. Mientras que más tarde el mismo Rodolfo Bayer confirmó que fue ratificado en su cargo. Vamos a analizar este tema con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una noticia que viene recién, hace pocos instantes conocimos los detalles, un poco de la declaración que hace el propio subsecretario. No sé si usted la pudo escuchar, los detalles. Finalmente él enfatiza en que realizó este trabajo, que era en un momento en el cual no contaba con empleo y además también confirma que fue ratificado en su cargo. ¿Qué le parece a usted? Lo primero a señalar es que hoy día Chile está sufriendo una crisis de confianza. Y claramente hoy día tenemos que abogar por la transparencia total entre la relación entre dinero y política. Y esto implica efectivamente avanzar en forma sostenida, no solamente con los cambios de regulación necesarios, sino que adicionalmente con la justicia. Tiene que hacer su parte en términos de que todas las personas que incurrieron en falta o en delito reciban la sanción penal, civil y administrativa según sea el caso. Por tanto, acá no hay nadie sobre la ley. Acá no hay nadie sobre la ley. Senador, ¿y qué pasa mientras tanto políticamente? Se lo pregunto particularmente porque una de las cosas que se enfatizó mucho en el caso Penta fue que también debían recibir algún tipo de sanciones políticas, sanciones éticas que tenían que ver con que aparecieran vinculados en estos casos. Por ejemplo, ahora que surge el nombre del subsecretario Bayer, él es bien enfático en señalar que este trabajo se realizó y un poco también la línea de lo que ha presentado en el día de hoy o lo que ha planteado el gobierno. A su parecer, ¿deben haber sanciones que vayan más allá de lo judicial? Bueno, él es un subsecretario y la presidenta de la República le mantendrá o no le mantendrá la confianza. Yo puedo hablar por mi sector y en el caso nuestro, sin lugar a dudas, creemos que es necesario medidas contundentes para los efectos de separar claramente esta relación entre dinero y política, que sin lugar a dudas es perniciosa, y genera efectivamente suspicacias de la comunidad y de la opinión pública. Y en ese mismo sentido nosotros hemos pedido desde el primer día que todas las personas que aparezcan vinculadas con estos casos, más allá del proceso investigativo, al menos se tomen las medidas de resguardo. Existe la presunción de inocencia, por supuesto. Toda persona es inocente mientras no se declare lo contrario, pero mientras eso ocurra, efectivamente había que generar acciones contundentes. Me parece que fue adecuado, a lo mejor algo tardío, la renuncia, por ejemplo, del presidente de la UDI. Pero ciertamente esa es la dirección correcta. Hablemos un poco justamente de la UDI. Ayer fue Jovino Novoa por segunda vez, ya al llamado que le hizo la Fiscalía, si bien no prestó declaraciones, sí habló con la prensa. Y ahí él señaló que toda esta investigación tenía un sesgo ideológico y además él utilizó esta palabra de ideológicamente falsas para referirse a todo lo que tiene que ver con las indagaciones en el caso Penta. ¿Usted comparte esas declaraciones? Nadie está por sobre la ley y nadie está por sobre la justicia. Y en este sentido, tanto el Ministerio Público como finalmente los tribunales de nuestro país tienen que hacer su trabajo. Y por tanto, esperamos que el Ministerio Público formule los procesos, haga las formalizaciones respectivas, finalmente pueda generar los interrogatorios necesarios para las personas que eventualmente pueden estar involucrados y finalmente establecer un proceso de investigación para los efectos de determinar si hay responsabilidades civiles, penales o administrativas. Nadie está por sobre la ley y yo creo que acá se ha hecho una buena labor por parte del Ministerio Público y hay que seguir avanzando en esa dirección. Ahora, la UDI también respaldó estos dichos y también coincide en que hay un sesgo ideológico detrás de esta investigación. ¿Usted cree eso? En lo personal yo no lo comparto en absoluto. No lo comparto. Ahora, ¿qué le parece además también que en el día de hoy, sumado a ese respaldo que se le entrega, también se le hace crítica a el rol que ha tenido Renovación Nacional y Evópoli en particular con respecto a este caso? En el día de hoy, por ejemplo, el diputado Ward dice que se están haciendo los simpáticos y los bonitos, siendo que tienen personas que han sido mencionadas en esta indagación. Pero claramente acá, primero, el diputado, el exdiputado Alberto Cardemil, congeló inmediatamente su militancia en el partido, se abstuvo de participar en todos los órganos de decisión de Renovación Nacional y por tanto nosotros hicimos oportunamente lo que debió haber hecho la UDI. Hoy día no es el tiempo de las recriminaciones, hoy día es el tiempo de poder mostrar ante la opinión pública una decisión
potente en términos de cambiar la regulación. ¿Y por qué lo señalo? Porque hoy día está en juego la institucionalidad del país. Mire, antes de este desastre ocurrido en estos últimos 3 meses para la institucionalidad y para la confianza pública y la credibilidad de nuestras instituciones, solo el 17% de los chilenos tenía interés por lo público. Un 38% mostraba satisfacción con nuestra democracia y un 56% manifestaba preferencia por la democracia como sistema de gobierno. Estas cifras son gravísimas. Y si esto uno lo extrapola con lo ocurrido estas 3 últimas meses, desde el punto de vista del desprestigio de la política, claramente esas cifras deben estar por el suelo. Esto involucra que efectivamente vamos a tener una crisis de representatividad. Si la abstención fue altísima en las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales, imagínense lo que puede ocurrir en lo que viene en las próximas elecciones, tanto municipales como parlamentarias. Por tanto, el llamado que yo hago, más allá de las recriminaciones, es a mostrar voluntad férrea. Primero, para ponerle urgencia y poner en tabla los proyectos sobre probidad que están en el Parlamento. Segundo, avanzar en proyectos de ley que digan relación con el término de los privilegios. Yo he señalado y he presentado proyectos de ley que espero que se pongan en tabla y que dicen relación con el límite de la reelección indefinida de los diputados, senadores, alcaldes, concejales y cores, que en definitiva provoquen un airear efectivamente las instituciones donde se toman decisiones. También hemos pedido que efectivamente se pueda renunciar al foro parlamentario. Son proyectos de ley que están presentados, que basta efectivamente voluntad de los presidentes de las comisiones de ponerlo en discusión para que en definitiva tengamos una regulación mucho más clara, mucho más nítido entre la relación entre dinero y política y finalmente se vuelva a prestigiar la política y se vuelva a prestigiar el Parlamento y el Ejecutivo. Senador, por estos días nosotros hemos escuchado varias recetas, podríamos decirlo, de cómo avanzar y hay un cierto consenso de la crisis que se está viviendo, sobre todo con respecto a la credibilidad de las instituciones y de la clase política en general. Pero tal vez, ¿cuánto cree usted que ha influido justamente las decisiones que se debían tomar en el momento de que todos estos casos surgen a la luz pública? Y se lo pregunto, por ejemplo, la falta de medidas disciplinarias al interior de la UDI, personas que continúan en sus cargos y que hasta hace un tiempo también tenían cargos dentro de la directiva, o también podríamos decir el argumento del gobierno decir constantemente que las instituciones funcionen. ¿Cuánto ha influido eso en que aumente tal vez esa mayor sensación de impunidad con respecto a estos casos y de que no hay muchas expectativas, tal vez consejo más o consejo menos, lo que se pueda hacer con respecto a esto para avanzar y obviamente volver a retomar la confianza, que es algo muy necesario? Acá tenemos que ser claros. Acá hay responsabilidades absolutamente compartidas. Primero, como tú bien dices, por no tomar las decisiones oportunamente, que pudieran haber cambiado efectivamente el curso del acontecimiento. Por ejemplo, si el encargado de la Secretaría Sociocultural de la Moneda hubiese renunciado el primer día, o si finalmente aquellas personas que pudieran verse afectadas en la directiva de los partidos hubiesen dado costado el primer día, o bien el escenario o el clima que se ha generado en el país, del todo irresponsable. Mire, me gustaría señalar o parafrasear a un presidente de un partido de la Concertación y de Nueva Mayoría. Él decía durante el gobierno del presidente Piñera que Chile no se merece un presidente con estos niveles de desaprobación. Me refiero al presidente Andrade, del Partido Socialista. En circunstancias que en ese minuto el presidente Piñera tenía más aprobación que la presidenta Bachelet hoy día. O sea, uno podría sostener que dónde está el señor Andrade, que hoy día finalmente no repite esas mismas palabras. Ese es el clima que se generó en el país. Por eso yo pido cautela en las declaraciones, dejar que la institucionalidad funcione con fuerza, tomar las decisiones oportunamente y finalmente dar señales de transparencia ante la opinión pública. Eso es lo que el país hoy día está requiriendo para retomar la confianza ciudadana finalmente en las tomas de decisiones. Hoy día todo el ambiente de la política está rodeado por una suspicacia. Quiero decirle que esta crisis de credibilidad no le hace bien al país. Mire, hay un estudio de la OCDE que dice que Chile es el país con mayores niveles de desconfianza interpersonal dentro de todos sus países. Solo un 13% de los chilenos confía en su vecino. 13% de los chilenos confían en su vecino. Esa desconfianza interpersonal se trasladó a una desconfianza institucional en el año 2011, donde hubo una desconfianza con la empresa,
Tuvimos un caso famoso de repactaciones laterales que generó una desconfianza ciudadana de la opinión pública respecto a todo el mundo empresarial. Luego vino la desconfianza con las iglesias, por los casos que todos conocemos. Luego la desconfianza con la política, con el Congreso, con el Ejecutivo. Esto le hace mal al país. Y por eso el llamado que hago, finalmente, es a aquellos que hoy día tienen cargos de representación a ser absolutamente responsables en todas y cada una de las declaraciones, a no sobrecalentar el clima que hoy día vive el país. Tercero, a que se haga justicia. Y cuarto, finalmente, a dejar que la institucionalidad funcione. Y yo diría que quinto, tomar las decisiones oportunas. Solamente para finalizar y para pasar a otro tema, hay algunos, y por ejemplo desde Evópolis se ha planteado que las personas, si es que efectivamente se comprueba su participación en casos, como por ejemplo el caso Penta, debiesen renunciar a su cargo. ¿Usted también está en esa línea? Mira, yo presenté un proyecto de ley hace un tiempo atrás para la renunciabilidad a los cargos parlamentarios. Ese proyecto de ley sigue en tramitación en el Congreso. Me gustaría que efectivamente esos proyectos de ley tuviesen la tramitación necesaria, como la que genera el límite de la reelección indefinida, como la que genera el descuento a las dietas de los parlamentarios que no van a las sesiones en forma injustificada, o bien todos aquellos proyectos de ley que establecen el término de los privilegios, como por ejemplo la renuncia al fuero parlamentario. Pero lamentablemente esos proyectos de ley hoy día siguen en las comisiones, acumulándose, sin que finalmente haya disposición de los presidentes de las comisiones a tramitarlo. Senador, lo voy a llevar a otro tema, sobre todo como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado. Particularmente la situación Chile-Bolivia. Sumada a las declaraciones que hizo hace pocos días el presidente Evo Morales señalando que él iba a hacer todo lo posible para asegurar que Bolivia tenga una salida al mar, se suma en el día de hoy también que él diga que hay que prepararse para futuras acciones legales contra Chile, señalando que al parecer esto no termina en la Corte Internacional de La Haya. ¿Qué pasa con eso, con eventuales otras alternativas que también estaría estudiando Bolivia con respecto a esto? Claramente el presidente Morales ha equivocado reiteradamente el camino para una nueva relación bilateral fructífera con Chile. Y esto porque no se ha enfocado en los temas de integración de los pueblos, particularmente en la zona norte del país, donde Chile, Bolivia y Perú hay una relación de interdependencia entre ambos, entre estos tres pueblos. Por ejemplo, mire, por mencionar tan solo algunos casos, el puerto de Arica, el 80% de la carga depende de la carga boliviana. La relación que hay particularmente entre los pueblos peruano, boliviano y chileno, por ejemplo, que ha asegurado que en Arica o Iquique tengamos determinados servicios, por ejemplo, desde jardines infantiles, incluso para nuestros ciudadanos. Hay una relación de multiculturalidad que debiera ponerse sobre la mesa. ¿Qué ha hecho el presidente Morales? Finalmente ha usado y abusado de instrumentos internacionales. No se puede, por una parte, querer someterse a la jurisdicción de la Corte de La Haya y por otra, mandar mensajes velados de no estar dispuesto a acatar un fallo eventual desfavorable. ¿Y qué pasaría si es que eso ocurre? Si es que finalmente el fallo, por ejemplo, la jurisdicción, que es lo que se va a ver dentro de algunos días, de algunas semanas, finalmente es favorable a nuestro país y Bolivia decide no acatarlo? A mí no me cabe la menor duda que Bolivia optó por un camino de la demagogia en la relación bilateral con Chile. Actuó por el camino de la poca seriedad. Y esperamos efectivamente que Bolivia, y esa es la interpelación que hace la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a que el presidente Morales declare públicamente que está dispuesto a acatar un eventual fallo desfavorable. No nos cabe la menor duda que la Corte va a fallar en favor de los sólidos argumentos chilenos. Primero, en primera instancia, que es ver la competencia. Absolutamente. Ya sea resolviendo inmediatamente, después de los alegatos, el incidente, o ya sea dejándolo para el final, durante la discusión del fondo. Pero sin lugar a dudas se va a declarar incompetente. Si eventualmente hubiese un fallo distinto en favor de las pretensiones de Bolivia en términos de aceptar la competencia, va a generar un revisionismo de los límites territoriales de todo el orbe. Mira, imagínense qué pasaría con los límites territoriales después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, o incluso en América, e incluso del mismo país altiplánico, de Bolivia. Por tanto, no nos cabe la menor duda que la Corte va a fallar en términos de los sólidos argumentos chilenos y no con esta quimera inventada por Bolivia de unos derechos expectaticios
que no tiene ninguna precedente en materia jurisprudencial en el orden internacional. Senador, el expresidente Mesa es bien enfático en señalar que Bolivia ha logrado poner el tema dentro de la comunidad internacional. Y eso se suma también lo que planteó el director jurídico de la Cancillería francesa, esto lo hizo en la ONU, al señalar que la obligación de negociar ha sido una de las piedras angulares del derecho internacional. Recordemos que lo que está haciendo Bolivia es pedirle a nuestro país que se sienta a negociar. O sea, no se está debatiendo en particular con respecto a un tratado que es, por ejemplo, lo que ocurrió con Perú. ¿Qué pasa con eso? Con todo el trabajo, podríamos decir, o la parte más mediática que ha tenido Bolivia de instalar este tema y que obviamente lo ha logrado, al parecer, porque si un jurista francés lo plantea en la ONU, se puede entender de que al parecer le está surgiendo cierto efecto, ¿no? A ver, tú has planteado dos temas que nos parecen muy relevantes. El primero, señalar que Bolivia está tras una estrategia comunicacional y política donde efectivamente trata de llamar la atención de la comunidad internacional respecto a su demanda histórica. Sin lugar a duda, Chile ha hecho una labor seria, contundente. Yo he participado en cerca de 40 reuniones bilaterales acompañando al canciller y donde efectivamente nosotros hemos logrado demostrar que Bolivia tiene acceso privilegiado al mar. Eso de alguna manera lo hemos podido transmitir, ya sea a través de los dossiers que ha elaborado la Cancillería o las páginas web, y por tanto nosotros creemos que se ha hecho un trabajo consistente. La Cancillería además ha contado con una buena estrategia de comunicaciones, particularmente en el mundo europeo. Y adicionalmente se ha hecho una labor de carácter proactivo. Si bien el único fallo pudo haber sido no haber prevenido una resolución de los países del ALBA en favor de las pretensiones bolivianas. Ese es el primer tema. Y yo creo que acá lo que está haciendo Bolivia es justamente llamar la atención respecto del caso, porque también, de alguna manera, cubre la fragilidad de los argumentos jurídicos de su pretensión. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece gravísimo esta información conocida el fin de semana respecto del jurista francés. Y nosotros el próximo día martes hemos citado a la Comisión de Relaciones Exteriores, al canciller, por un tema distinto, por el tema del pisco y la guerra que ha querido instalar el Perú, pero ciertamente uno de los temas que abordaremos es pedir que se oficie directamente a la Cancillería francesa para los efectos de saber si las opiniones de este jurista representan o no las opiniones del Estado francés o no. Este es un tema que no ha estado en la agenda pública, pero ciertamente creemos que es necesario abrirlo, porque nos parece grave que un jurista francés en el contexto de la ONU plantee efectivamente la obligación de sentar a las partes a negociar. Perfecto. Senador, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para hablar del tema de las relaciones Chile-Bolivia y, por cierto, también de lo que está marcando la contingencia. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.